Vamos a continuar con la segunda parte. ¿Habrá alguna pregunta de la primera parte que quedó un poquito no muy claro para poderlo aclarar y ya terminar con ese punto? Sí, pastor. Por ejemplo, Sí, en el hebreo pues ponían siempre también sus nombres, también con la palabra él, ¿no? Por ejemplo, Eliel, ¿no? Que ya, significa el Señor es mi Dios, ajá, Eliel. ¿no? Y varios también tienen ese término en poner sus nombres, ¿no? Sus nombres hebreos. Claro, sí, sí, es verdad. Eh, Ese él tiene relación con Elí, pues, ¿no? Elí Dios, ¿no? Él, el I, mi Dios, ¿no? Elohim, ¿no? Es un nombre genérico también para otros dioses de esa cultura, pero también era uno del nombre que menciona la Biblia, ¿no? Muy Dice bien. la, Sí, dice la Biblia que llamó dioses a refiriéndose a los hombres, a todos los que recibieron palabra. Así como que Moisés, cuando, cuando el Señor le designó a Aarón, su hermano, le dice, y Moisés te será a ti como Dios, porque le dio la claro. palabra. No, pero Sí, también dicen otros versículos del Salmos, dice, también son dioses, está bien, pero van a morir como hombres. bueno, claro, sí, hay una diferencia, solo que el término Elohim se traduce de la misma forma. Por eso que la Biblia traduce como Dios, cuando se refiere a Dios, al Dios verdadero, con mayúscula, y Mayúscula y dioses con con minúscula, ¿no? minúscula. Con minúscula, para poder distinguir esos dos, ¿no? Ujú. Bueno, pero es también importante poder saber que ese es un nombre que se le conocía a Dios, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una Sí, consulta. sí, Pastor, usted, de acuerdo a esto que está desarrollando los temas, eh, sí. dice que Dios no tiene un concepto definido, ¿no? Pero los nombres que usted nos está detallando, ¿son atributos de Dios o no sé Ya. si... A ver, muy bien. O sea, ¿cuál es el tema? Que nosotros, ¿cómo definimos a Dios? O sea, ¿cómo definimos quién es Dios? No podemos definirlo diciendo una frase, una palabra. La palabra Dios entendemos que Dios se le conoce por sus atributos. ¿Por qué? Porque cada atributo de Dios se le conoce por un nombre. Cada nombre describe la experiencia que tuvo la persona con Dios. Es la idea. O sea, la gente le dice que Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Entonces, eso nos revela a nosotros que Dios es bueno y que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, ¿cómo hemos descubierto ese atributo del Señor? ¿No? Lo hemos descubierto porque la Biblia, bueno, lo dice y alguien ha descrito lo que es Dios, ¿no? En este caso, David describe que Dios es bueno y misericordioso. Ese concepto que tenía David de Dios, eso es Dios. Ahora, David no va a mostrar todos los atributos de Dios, sino que a lo largo de toda la Biblia vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el caso de Agar, ¿no? Nos da una información. Ella le dijo, Dios que me ve, ¿no? Entonces, ese término, Dios que me ve, también se le conoce a él como Dios que ve, ¿no? En el tema que él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras situaciones, en ese contexto, ¿no? Entonces, lo vamos a conocer a Dios por cómo él revela en la Biblia, ¿no? Él se revela a sí mismo. Por ejemplo, está conversando con quién? Con Moisés. Y Moisés ve una zarza ardiendo, ¿sí o no? Pablo, ¿no? Pablo Pablo, Lezameta, ¿no? sí, Pablo, pastor. ahí dice, José dice, pero bueno, Pablo, sí me acuerdo que. Entonces, Moisés, ¿cómo lo ve a Dios? Lo ve una zarza ardiente, ¿no? Un fuego que no se acaba en un arbusto y una llama que no se apaga.
llama la atención de Moisés. Moisés va a ver y empieza a hablarle, ¿no? Empieza a hablar con ese y le pregunta y le dice, anda a hacer esto, anda a hacer el otro, y de parte de quién voy. Y ahí Dios se revela. ¿Qué le dice? Yo soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Se revela como el yo soy, ¿no? Y ya explicamos eso en la lección, ¿no? Entonces, Dios se revela a sí mismo diciéndole a Moisés su nombre, yo soy, ¿no? Y la connotación de lo que significaba para eso. Ahora, ese yo soy, bueno, tal vez para nuestra mentalidad occidental no tiene significado, pero Moisés sí entendió. Moisés tenía formación como egipcio, pero no había perdido sus raíces hebreas, ¿no? Él no era un egipcio, había crecido formado como egipcio, pero él tenía por nacimiento el tema de la fe, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero tan pequeño tenía la fe. No, es que tenemos que ver qué dice Hebreos acerca de Moisés, ¿no? No podemos olvidarnos de Hebreos para poder decir, no, bueno, a Abraham le vino la fe cuando se encontró ahí tuvo el llamado. Pero la Biblia dice, en Hebreos, capítulo 11, cuando habla de Moisés, dice, por la fe Moisés se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y no vivir en los deleites temporales del pecado. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Eso dice en el Antiguo Testamento. Bueno, se ve que él no sale de ahí, pero el Nuevo Testamento ratifica, y es palabra de Dios, que Moisés ya tenía fe, ¿no? ¿O no? ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿no? No solamente podemos decir, bueno, el episodio del Antiguo Testamento nos describe un acontecimiento, no nos da los detalles. Pero si queremos saber algo acerca de Moisés y cómo él se relacionó con Dios, tenemos que ver qué dice de Moisés toda la Biblia. Entonces ahí ya tenemos un entendimiento, ¿no? Sobre lo que está en la Biblia, ya tenemos una revelación acerca de la relación que tenía Moisés con Dios. Y Dios le revela a Moisés su nombre. Yo soy, le dice, ¿no? Eye, Ashe, Eye, ¿no? No es raro, pero así suena. De repente estaba mal pronunciado, ¿no? No tengo una pronunciación correcta del hebreo, más lo sé ver, algunas escribí por ahí, pero vamos por ahí un poquito, ¿no? Pero el punto es que estos nombres de Dios nos revela, nos describe, o sea, viéndolo, nos describe un atributo de Dios. Entonces, correcto, todos esos atributos tenemos que sumarlo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un atributo que Dios es amor, ¿no? Pero una característica de su amor de Dios es que Dios, como habíamos dicho, vemos, yo por lo menos en mi postura, veo con claridad que Dios emite juicio, y cuando emite juicio, se acabó su paciencia. Es un elemento también. Dios es un Dios paciente, sí, pero su paciencia tiene límite, sí. O sea, se agota la paciencia de Dios y pasa el juicio. Y el juicio emite, según lo que yo entiendo, un castigo. Ahora, ese castigo es dos, en el caso de su pueblo, es un castigo que tiene la connotación pedagógica, la connotación de corregir para hacerlo volver. Y también hay otro elemento más en la característica de Dios, que Dios aflige a las personas con sufrimiento. ¿Hace sufrir para qué? Para educar a su pueblo. Eso es un elemento de parte de Dios. Dios, a través del sufrimiento, hace que nosotros seamos obedientes y pasemos de nivel en nivel. Más sufrimiento, más obediente. ¿Estamos de acuerdo? Pastor. Sí. Ahí más bien, más que Él nos hace sufrir, bueno, lo digo también por permite el sufrimiento, ¿ah? Eso sí, una cosa es permitir el sufrimiento y otra cosa es que nos hace sufrir, ¿no? Por ejemplo, no, claro.
Porque nosotros Sí. cuando vemos el tema de Oseas, él no dice que te voy a llevar al desierto para hacerte sufrir, sino que estamos hablando de un pueblo endurecido, de un pueblo que no quiere entender. Entonces, ¿Ya? te voy a llevar para confrontarte, que es parte de la disciplina y el amor. Y en la confrontación uno se choca, ¿no? Y en el tema pastoral, hay momentos en que uno ora por una persona, habla con esa persona y no entiende. Y me ha pasado de que deja de orar, pero Señor, deja de orar. Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente esa persona, como es terca, va contra el muro y se choca, se choca, se choca. Dios no lo está mandando a chocarse, pero en su terquedad, porque no quiere obedecer, no quiere hacer lo que Dios ya le dijo, se choca contra el muro y se golpea, se maltrata y se lastima, hasta que llega un momento en que el golpe es tan fuerte que reacciona y entonces se vuelve a Dios, ¿no? Pero no es que Sí Dios es. te manda a chocarte, sino tu Ah, no, dureza de claro. corazón hace que uno se golpee, hace que uno reciba las consecuencias de su propio actuar, ¿no? Y Claro. entonces Dios, Sí. o sea, sigue teniendo paciencia, pero dice, bueno, el pastor nos decía así entre broma y broma, ¿no? Bueno, si tú quieres chocarte, chócate. Cuando termine de chocarte bien, me avisas y conversamos. Y yo le decía, pero pastor, no, déjalo. Hay personas que necesitan tener su encontronazo, llegar a su crisis, y cuando recién están en crisis, recién se acuerdan de que tienen a Dios y que realmente les ama, y aunque no les guste, quieren lo mejor. Y quizás una experiencia, pastor, ahí es cuando a veces hay cosas que a nosotros nos cuesta entregarle y tenemos temor. Y justamente fue tema de una prédica en la iglesia. Y dice, Señor, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y entonces el trato de Dios conmigo es, ¿tú crees que yo soy bueno contigo? Y esa palabra, pastor, me rebotó en el cerebro y me dijo, está bien, Señor, aunque estoy lleno de pánico por eso, yo voy a creer, Señor, que tú quieres lo mejor para mí y voy a obedecer aunque mi mente me dice que no. Y obedecí. Y el resultado fue que Dios me demostró que Él cambió las circunstancias y todo para bien. Pero nos cuesta, porque a veces, o sea, ese fue un paso de fe, ¿no? Y no siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Sí es. Ese es el punto. Sí, sí. Gracias, Josué. Justamente, sí. Proverbios 3:12, Proverbios 3:12 y Hebreos 12:6. Bueno, en Hebreos 12:6 dice disciplina al que ama, ¿no? Pero en Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que a quien quiere. O sea, si hay momentos en que Dios castiga, no es que te pasa la brocha, te va a castigar. No, sí. O sea, lo que hay que entender acá, a ver, Max quería decir algo. Pues es un tema interesante conversarlo acá para poder llegar a un mejor entendimiento bíblico de este aspecto, ¿sí? A ver, Max, por favor, creo que levantate la mano. Pastor, sí, primero termine su idea porque lo que quiero consultar no tiene nada que ver con lo que estamos conversando ahorita. Ya, está bien, está bien. Muy bien. Está bien, sí, excelente. Si tiene una pregunta, guárdela y la podemos resolver, pero si estamos en un tema para no salirnos. Entonces, yo quiero mencionarles algo, o sea, hay que ver esto tiene que ver con los tratos de Dios. Dios tiene una forma de tratar en algún aspecto con uno, con otro, etcétera, ¿no? Entonces, vemos el caso de David, cómo Dios trató con David, y vemos pues que la Biblia es honesta cuando cuenta el episodio de tan lamentable de David, pero sin embargo Dios seguía manteniendo que él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Sin embargo, él tiene que correr con las consecuencias de sus actos, ¿no? Ya conocemos cuál fue su pecado, y no creo que haya sido el único, ¿ah? Ha tenido más. No creamos que David era el concepto que tenemos de que alguien no, sino que el corazón perfecto era que él se arrepentía, se humillaba delante de Dios, ¿no? Era también soberbio, ¿no? Era también, David era hipócrita también, ¿no? Y alguno dirá, ¿y dónde has visto, pastor, que era hipócrita? ¿Por qué? Porque cuando viene Natán a decirle, oye, mira, hay una corderita, ¿no?
que vino el amigo y le pidió y mató a la corderita de su amigo y se quedó con ella. ¿Qué hacemos con él? Y David, ¿dónde está ese para agarrarlo y darle, no? O sea, casi lo dijo así, ¿no? Y Natán le dice, eres tú. O sea, él quiso decir que era espiritualmente, tráelo acá, yo lo corrijo con la ley. Y Natán, eres tú. O sea, hipócrita, ¿no? Tratando de... Él tenía su guardado, ¿no? ¿Se entiende la idea cuando digo guardado? Tenía su... No sé si se entiende, todos me entienden. Tenía su... Pastor, tenía su pecado tenía ahí, que no lo había confesado todavía, y ahorita él quería ponerse en... Bueno, era rey. Él quería ponerse en la posición de juez. ¿Se entiende? Entonces era hipócrita, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero se arrepintió de todas esas cosas. Pastor, ¿no? pero lo y que restablece. pasa es que lógicamente David no la veía. No sé si me explico con eso. Como que lo tenía tapadito, bien tapado, ¿no? No, me refiero, pastor, y le explico porque varias veces he ministrado a varias personas y cuando tú le compartes no se dan cuenta, o sea, están ciegos. Literalmente están ciegos. O sea, no lo ven. Pero dice, pero ¿y esto? No, o sea, es como si tuvieran una venda, y eso es lo que, ahorita no recuerdo el texto, pero dice que es como una venda mágica, ¿no? Que tenemos en los ojos que no nos permite ver. Y es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Claro, obviamente es el pecado, pero no nos permite ver hasta que, en el caso de Natán, cuando lo confronta y le dice, creo que en ese momento recién él reacciona y se da cuenta de la situación en la que estaba, porque el pecado lo había enceguecido tanto que no se daba cuenta con todo lo que conocía de Dios, no se daba cuenta en dónde había caído y pensaba que estaba en lo mejor, ¿no? O sea, pensaba que su pecado estaba bien y todo estaba en orden, ¿no? Pero cuando abre sus ojos, entonces vuelve a ser el mismo David de antes, ¿no? Que eso es lo que nos pasa siempre, ¿no? O sea, el pecado nos enceguece y comenzamos a meter la pata y hacer cosas que no debemos de hacer, ¿no? Ya. Así. Le digo porque yo he conocido pastores, líderes, que cuando tú dices, oye, pero ¿y esto? ¿Y esto? No la ven, o sea, no lo ve, pastor. Incluso en el tema espiritual de administración, en lo que es guerra espiritual, hay lo que se llama el espíritu jezabélico, no sé si ustedes lo han escuchado, pero tiene que ver justamente con Jezabel del Antiguo Testamento, que es un espíritu de manipulación, y cuando esta persona está bajo esta opresión, la persona no se da cuenta, porque incluso hay una falsa espiritualidad, como lo menciona usted, pastor, y la persona no se da cuenta, pero está haciendo cosas que desagradan a Dios. Incluso puede estar en pecado y la persona no se da cuenta. O sea, no lo ve hasta que Dios la confronta y abre sus ojos y recién entra a la verdad, ¿no? Y es un tema espiritual muy amplio en ese aspecto. Ahora, Josué, lo que decía Leoncio, hay que tener mucho cuidado por la traducción, porque la traducción al castellano es y también nuestro contexto tiene mucho que ver. Ahora, no significa, como yo siempre digo, no es puro amor sin disciplina, porque acá en el Perú caemos en las dos cosas. Yo te quiero y te permito todo. Y no, está mal. Y lo otro es, hiciste algo malo y te medio mato, ¿no? Ambos extremos son malos. Cuando a mí me ha tocado hacer consejería y discipulado, el tema, pastor, es de que, por ejemplo, yo a mis alumnos, a los muchachos o a los líderes que tengo a cargo, les digo, por si acaso, yo te puedo estar sonriendo, pero te digo 1, 2, a la tercera te ajusto. Y como yo le digo a los hermanos de la iglesia, le digo, te respiro en la nuca y de frente a la yugular. Como yo le digo, ven para acá, conversamos y fuácata, se la mando, ¿no? Y entonces los pongo en derecho. Y le digo, yo te estoy corrigiendo porque te amo. Y está pasando esto, esto y esto. Y no está bien. Y entonces, pero no le grito, no le insulto, no le pego, ¿me explico? Claro. Porque cuando uno está con ira, y como dice Efesios 5, uno realmente lo que está haciendo no es corrigiendo, está desfogando sus deseos, sus sentimientos, y ahí no hay corrección, ahí hay violencia. Entonces, uno puede corregir, pero cuando uno, entre comillas, corrige, sí, que tú has hecho esto y todo, y uno está cargado, no está corrigiendo, está violentando y genera rebelión.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, ¿no? Porque a veces, no, yo corrijo porque Dios es... Y justificamos en el Señor nuestras propias cosas personales, ¿no? Claro, eso es falta de control, de dominio propio, ¿no? Así es, pastor. Esas son las diferencias entre esos atributos de Dios, y hay que tener mucho control en ese sentido. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de David, bueno, en mi experiencia personal, yo he experimentado también cosas que las he guardado, y trato de juzgar a las otras personas cosas que no he podido controlarlas, o pecados. Les digo un ejemplo. A veces he tenido alguna discusión con mi esposa, ¿no? Ustedes saben que, bueno, yo soy casado, ¿no? Y ya tengo 18 años de casado. Decir que no he discutido sería, pues, un pecado que bien complicado. Siempre discutimos algunas cosas. Entonces, en la función ministerial que estamos trabajando, en mi caso, a veces me he confrontado con mi esposa y me he puesto en una posición de como que yo tengo la razón de todas las cosas. Estamos conversando y discutiendo temas, y como que yo espiritualmente, y ya mi esposa me explicó, ¿no? Que como que yo me pongo y me pongo en una categoría superior del resto de las personas. Les cuento mi experiencia. Como, no, es que como yo sé la Biblia, yo estudio acá, enseño acá, entonces cometemos el pecado de pensar que espiritualmente somos más altos o estamos en mejor posición. Y de alguna forma escondemos algunos detalles, como por ejemplo, la Biblia nos enseña en Efesios, estaba citando antes, en Efesios capítulo 5 dice, sujetados los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? 5:21. Y de ahí continúa, ¿no? Y dice, las mujeres estén sujetas, y lo que les dice es el respeto al esposo, pero los maridos, y ahí viene varios versículos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y no, conocemos la historia. Y eso significa que cuando la actitud de un marido, en este caso mi postura, o sea, estoy dando como un ejemplo, ¿no? Yo debo reconocer que, entonces, no debo buscar cambiar a mi esposa, o sea, cambiar alguna actitud, por más que yo haya detectado que no, que se confrontó conmigo, ¿no? Entonces yo me pongo en el punto de, tú te tienes que sujetar. Creo que en muchos matrimonios sucede lo mismo. Y lo que está pasando es que el hombre lo que está haciendo, está diciendo, sujétate a mí porque espiritualmente soy más que tú. Y eso es un error y ese es un pecado. La Biblia dice que debemos amar a esa esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? Una iglesia que no es perfecta, que tiene errores, que se equivoca, que falla, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Entonces, a veces yo creo que la posición de David como rey de Israel tenía que a veces cubrir todas esas cositas. Esto era un escándalo. No era algo que no sabía Israel. Yo creo que todo el palacio estaba enterado y todo un montón de gente, menos Urías, ¿no? Y al final, bueno, lo mandó a matar antes que se entere. Entonces, y de ahí viene Natán, ¿no? Y le dice, no, oye, mira, hay esto, y él dice, ¿quién es? Dime para poder castigarlo, disciplinarlo, hacer lo que sea necesario. O sea, toma el papel de juez. Obviamente era un rey. Y Natán le dice, ese eres tú. Y se desarmó el hombre, ¿eh? David se desarmó. Pero ¿cuál fue su actitud? ¿No? De humildad, de reconocer, porque él podía mandar a matar a Natán por decirle eso, ¿no? ¿O no? Tenía el poder para hacerlo. Y a otros reyes lo han hecho, pero él no. Reconoció, esto viene de Dios, etcétera, ¿no? Y después vemos los resultados cómo es que él tiene que correr con eso. Muy bien. Dejando ese punto para avanzar. Pero hay un tema, acá no tiene nada que ver la traducción de la Biblia con la definición, de disciplina. La disciplina es un conjunto de normas para mantener en orden a una persona, grupo de personas o sociedades. Y castigo es la pena que se impone por cometer una falta o delito. Ahora, hay niveles de delito.
Lo que fue en Sodoma y Gomorra no fue una disciplina, fue un castigo. Lo que fue en Noé y el diluvio no fue una disciplina, es un castigo. Ahora, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. No podemos poner disciplina a una consecuencia de tus actos que te ha llevado a cometer una situación. El pecado trae consecuencias que son castigadas. Eso no es disciplina. La disciplina es lo que está en la Biblia, la norma. Otra cosa es que nosotros como sociedad civil tenemos valores y no podemos ofendernos unos a otros. Pero Dios es soberano para castigar. No confundamos, acá no tiene nada que ver la traducción. La disciplina, hay niveles de castigo, perdón, y los castigos vienen en diferentes grados. No podemos decir que Dios no castiga y eso es disciplina. Eso es como maquillar la palabra y no podemos. Ya, sí. Yo creo que sí también tienes razón, Leoncio. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de Dios con el castigo, después vamos a definir un poquito, voy a preparar de repente algunos versículos y compararlos con los textos bíblicos para la próxima, no he preparado eso, y poder ver exactamente la definición de castigo en la Biblia. Pero por lo que yo he observado, la definición de castigo tiene la connotación de disciplina, tiene la connotación de corregir, tiene la connotación de instruir. Entonces, en algunos casos vemos que Dios castiga al pueblo porque Él es un juez justo. Entonces, eso sea disciplina, corrección. En el caso del pueblo de Dios, lo hace para que vuelvan a Él. Lo hace para que vuelvan a Él. En caso de las naciones que no, que ya están perdidas, ¿no? Caso en el desierto. El castigo, toda una tribu que se había rebelado de Datán, ¿no se acuerdan? Dice que se abrió la tierra, ¿no? Y se lo tragó. Entonces, mi pregunta es eso, es castigo. Ahora, pero ese castigo lo estaba haciendo dentro de su pueblo por una connotación, para que el resto del pueblo vea, mire, tenga miedo y tenga temor del Señor. Era una forma como el Señor actuaba en el desierto, de esa forma, para que el resto del pueblo aprenda tema, ¿no? Entonces, permítame dejar esto ahí y la próxima vamos a observar un poquito para ver esa parte del castigo, cómo vemos, pero definitivamente estoy de acuerdo que Dios no castiga como que perdió el control, no tuvo dominio y castiga y después se arrepiente, ¿no? También vamos a ver que algunos textos dice y se arrepintió del mal que le iba a hacer. El mal que va a hacer es castigo también, ¿no? Entonces, vamos a conversar lo bonito con algunos textos bíblicos y llegar a conclusiones, porque tal vez así conversando sin textos bíblicos vamos a tener diferentes puntos de vista. A lo que quería ir antes de empezar esta segunda parte es el siguiente texto. A ver, por favor, mira lo que dice. Estamos hablando sobre una forma como Dios permite o hace que nuestra obediencia se vea. ¿Se entiende la idea? O sea, Dios quiere que seamos obedientes. ¿Cuál es uno de los medios que Él utiliza para que nuestra obediencia se manifieste? Utiliza el tema del sufrimiento. Utiliza la aflicción para que nosotros en medio de eso sigamos obedeciendo y nos lleva de alguna forma a un nivel de obediencia un poco más alto. Y el ejemplo lo da, mira, vamos a ir a Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Lo voy a leer, ¿ya? Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, Hebreos está hablando, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A qué se refiere? Cuando estuvo en Getsemaní, ¿se acuerda? Que sudó sangre. Pasa de mí esta copa. Muy bien. Con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién era el que lo podría librar de la muerte? Su padre. Pues estaba orando al padre, ¿no? Dice, al que le podría librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿quién? Jesús, hijo de Dios, Dios hecho hombre, ¿no? Por lo que padeció, mira, padeció, sufrió, aprendió obediencia. Este es interesante, este pasaje. Por favor, apúntenlo
después lo meditan, pueden revisar. Mi pregunta es, ¿Jesús aprendió obediencia? Él era obediente. Si él no era obediente, hubiese sido con pecado, pero él era sin pecado, fue obediente. Siempre. La pregunta es, ¿el sufrimiento? Dice que aprendió la obediencia. No es que aprendió a obedecer, él era obediente. La idea acá es, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. O sea, sufrimiento. Y ustedes saben el sufrimiento que él pasó. Aprendió obediencia. Pastor, él era obediente. El entorno sí, tiene que ver con encarnar o con hacer suyo o experimentar algo como parte del aprendizaje. Sí, entonces, no es... por eso, permíteme explicar y ahí comentamos, porque esto es interesante poderlo entender. Si Jesús era obediente, ¿cómo aprendió obediencia en el momento de ir a la cruz? Ese es el punto. Es que el texto no está diciendo que él nunca fue obediente y ahí aprendió a ser obediente, sino que a medida que iba en sufrimiento, su obediencia se veía más grande. O sea, seguía obedeciendo y padeció hasta ser obediente y morir en la cruz. Lo máximo de la obediencia era el sufrimiento que le iba a ocasionar, ¿qué cosa? Muerte a Jesús. Y murió. Mi pregunta, ¿fue obediente? Sí, siempre fue obediente, pero el sufrimiento lo que hizo en Jesús fue que él se viera su obediencia mucho más alta de lo que era antes. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando hay, en el caso de esto, Dios nos pone padecimientos, o sea, permite padecimientos, permite situaciones para que nuestra obediencia en medio del padecimiento se note. Ustedes, un ejemplo y con esto la conversación. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto? Estaban caminando y se les acabó el agua. Dios les podía dar agua, sí sabía que le faltaba. Podía poner cualquier peña de una piedra, sacar agua, sí, pero él dejó que la gente llegue al extremo ¿Ustedes se imaginan qué cosa es tener sed en ese desierto? Es una sed, pero a la máxima potencia. Hay niñitos que estaban quejándose de sed, llorando. Hasta ese momento permitió Dios la aflicción de la falta de agua para ver qué había en el corazón de ellos. Lamentablemente en el corazón de la mayoría. ¿Qué cosa hubo? Queja, murmuración. No hubo obediencia. A Dios, pastor. No hubo obediencia. Sin embargo, en esas quejas, Dios permite el agua, permite el sostenimiento. Entonces, esa enseñanza también es parte del carácter de Dios. El Señor permite la aflicción, los sufrimientos. Así vamos conociendo un poquito a Dios. Muy bien, ahora sí, creo alguien quería comentar. ¿Alguien quería comentar sobre el tema de la aflicción? Sobre el tema de la aflicción. Sí, pastor. Max. Josué. Sí, pastor, que en el caso de cuando hablamos ahí para el verbo aprender y aprender con H, los dos implican aprendizaje, pero el aprender con H implica hacer algo nuestro o experimentar en carne propia algo. Entonces tú puedes haber aprendido, tú puedes saber, tú puedes hacerlo, pero tú lo encarnas o lo experimentas al momento que lo vives. Entonces, en ese sentido, Cristo aprendió la obediencia porque la encarnó hasta la muerte, ¿no? Sí. La obediencia de cruz, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con, lo llevó no al extremo, pero llevó a lo sumo, ¿no? A lo máximo, por decirlo así, ¿no? El extremo. O sea, lo sumo fue esa su obediencia. ¿Hasta cuándo puedes obedecer? Hasta que corra riesgo tu vida, pues, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, no, Jesús había estado orando, dice, ¿no? Suplicando, sudó sangre. Y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, le dice, ¿no? La copa de sufrimiento, algunos lo traducen. Yo creo que en ese sentido Jesús no tenía miedo al padecimiento en sí, sino el hecho de separarse del Padre. Elí, Elí, sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa separación
por el pecado que él iba a cargar, él quería pasar esa copa. Es mi interpretación. Otros interpretan el tema del sufrimiento, pero si nos ponemos acá, hubo sufrimiento, un sufrimiento fuerte, un sufrimiento que según los ojos del mundo era, lo que estaba muriendo era, algunos han traducido lo que estaba muriendo, así como estaba muriendo Jesús, era un guiñapo de hombre, ¿no? Ya lo habían desfigurado, ya estaba desangrado. O sea, ese sufrimiento es fuerte, ¿no? O sea, es un hecho real. Y él lo padeció porque nos amaba. Porque sabía que con eso él estaba logrando algo. O sea, no es solamente la obediencia al Padre, sino la obediencia al Padre porque ama a la creación. Y ese tiene un sentido impresionante, ¿no? Esa obediencia, ¿no? Que yo creo que nos sirve de mucho para entender y poder seguir compartiendo el Evangelio, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió esa parte? Creo, Max. Sí, pastor, aquí estoy todavía, no me he dormido. Sí, ¿es de teología la pregunta o...? ¿Es de teología la pregunta o...? Claro, yo lo que quiero preguntar más bien es acerca de los nombres de Jehová, ¿no? Hola, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, hermano. Sí, te escuchamos. Allá. A los nombres de Jehová, hay una parte, bueno, varias partes de la Biblia donde Dios se muestra o se manifiesta a los hombres como el ángel de Jehová, ¿verdad? Sí. O quién es el ángel de Jehová, sí. Porque en algunas partes, ¿no? Cuando iban a presentar su holocausto, su ofrenda, en una parte sí le permite que deje su ofrenda, ¿no? Que le haga la ofrenda. Y en otra parte no le permite, ¿no? Entonces, mi tema va a eso. Conociéndolo tanto los nombres como los adjetivos de Dios, también me parece, ¿no? Que puedo preguntar, ¿no? Sobre el ángel de Jehová y sobre el nombre que toma Dios, ¿no? O la forma que toma Dios como un ángel de Jehová, ¿no? Ya. ¿Va dentro también de esto? Sí. Eso te lo respondo, es también revela esas apariciones. El problema es que yo escucho un eco. ¿Cómo me escuchan ustedes? Con eco, pastor. ¿Cómo me escuchan ustedes? Un eco. Ya. Hermano, creo que me voy a tener que desconectar y volver a conectar. ¿Sí? Espérenme un segundito, ¿ah? No se van a ir, ¿ah? Ahí está perfecto, pastor, ¿ah? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Listo, no sé qué ha pasado. Yo me sentía acá con eco. Tres veces. Un demonio de eco ha sido, profesor, ya se fue. Sí, pues, la aflicción. Apaguen sus audios, por si acá apaguen sus audios. Sí, es correcto. Listo. Si ustedes sienten que sale ese eco, me avisa. Ya no lo siento acá. Parece que era un problema de internet, algo así. Bueno, lo que me está diciendo Max es cierto. En la Biblia se muestra que el ángel de Jehová... ¿Qué? Hay que atarlo a ese demonio, hay que atarlo. Ah, ya, no le digas, Fem. Ya, vamos a hacer una cosa. Lo que dice Max, ese ángel de Jehová, que se presenta, uno de ellos se presenta con Abraham, ¿no? Se presentan tres hombres, ¿no? Y uno de ellos, y después dice el texto, continúa y dice que Dios estaba hablando con él. Y primero, tres ángeles, ¿no? Tres varones, ya. Es el ángel de Jehová. Con Lot. Ese ángel sí, también. El ángel, claro, esos son los mismos que después fueron a ver a Lot, pues, porque ellos fueron a Sodoma. ¿Se acuerdan? ¿No? Porque tenían que emitir juicio, ¿no? Por cierto, pues era un castigo, ¿no? Iba a destruir con fuego una nación que la maldad dice que había sobrepasado todos los límites, ¿no?
Bueno, ese ángel de Jehová se le conoce con el término de teofanía. Es una aparición de Dios en forma, así como lo vio, como un varón, como un ángel, le pueden decir, ¿no? Entonces, ese es el Jehová, el Señor, que se está apareciendo, que no es otro que Jesús, el Hijo de Dios en la preexistencia. O sea, en la creación ya existía. Jesús solamente lo que hace es encarnarse. ¿Sí? ¿Saben, no? Esa parte, ¿entienden? Lo vamos a explicar también en Cristología, en una parte sobre la persona de Cristo, un poquito más detallado. Se va a encarnar, pero siempre ha existido. Juan capítulo 1 nos dice, ¿no? En el principio el verbo era con Dios y él creó todo, etcétera. Ese es Jesús. O sea, siempre ha existido. Entonces, él es el que se ha estado apareciendo. Las apariciones, obviamente, todavía no estaban encarnadas, se había encarnado cuando nace, pues, ¿no? Como un bebé, ¿no? Jesús le ponen como nombre, pero antes de eso existía, sí, ahí no fue creado, existía, se encarnó y existía. ¿Y cómo se manifestaba al mundo? Esas son el ángel de Jehová que se aparecía, ¿no? Que se aparecía. Entonces, eso es lo que te puedo explicar de forma sintética. Entonces, el ángel de Jehová, pues es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? El que estaba desde la creación creando. O sea, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es creador. En el principio el verbo, y todo lo que es creado por él. Ahora, una vez más, esto nos ayuda a ver que esos atributos que estamos viendo en la Biblia, ¿no? Y la omnisciencia, omnipresencia, etcétera. Ahora vamos a ver unos detalles más. Jesús tenía esas características. Jesús tenía esas características. Pero tenía todas esas características 100% Dios. 100%. No 50, no 70, no 99. Es 100% Dios. Pero 100% humano. Pastor, la persona de Cristo. ¿Ya? Entonces, esa era la persona de Cristo. Sí. Pastor, Melquisedec también era un tipo de teofanía. Ese es un poco más complicado, porque es un sacerdote, el sacerdote de Salem, ¿no? Si es Salem, se puede traducir como Jerusalén, en el orden de Melquisedec, ¿no? El sumo sacerdote ese es todo un tema también, ¿ah? No quiero salirme del tema, porque si no, no terminamos hoy día la clase. Pero bien que tengan esas observaciones. Ahora, Pastor, ¿cuál es el punto? Yo más me refería, sí. Pastor, sí. a que el ángel de Jehová tomado como un nombre para referirse a Dios. Eso yo más me refería, ¿no? Más no, o sea, en sí, pues, lo vamos a ver que lo presentan como un varón de Dios. O sea, la pregunta es ¿quién es? No revela un nombre de Dios, sino quién es. O sea, es una teofanía, es una aparición de Dios. De Dios, y la gente lo podía ver. Y lo podía ver como un varón, un ángel de Jehová. Exacto, son sus ángeles, pastor, porque acá dice igual. Y ellos han subido el punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, en algunos casos eran los ángeles, porque se acuerda que aparecieron 3 varones con Abraham. Uno era el ángel de Jehová, Dios mismo, y los otros 2 ángeles que venían acompañándolo. Entonces, es un tema bastante extenso para explicar, pero como dice Max, se puede considerar como un nombre. No, o sea, son apariciones del Señor, ¿no? A Josué, y se aparece se le apareció el príncipe. Pastor, dicen que a Josué se le apareció Jesús porque dice el príncipe del ejército de Jehová. Sí, el príncipe, ¿no? Entonces, es una aparición, pero él vio qué cosa vio un soldado, pues. Él lo que vio fue un soldado grandazo, ¿no? Bueno, tenía Dios sus propósitos, por eso digo, es un tema bastante amplio que habría que explicarlo con los versículos y alrededor de todo, y nos tomaría un poco de tiempo, pero es uno de los nombres del Señor, en sí no es un nombre, sino es
una descripción de una aparición de Dios, ¿no? Por eso que no lo ponemos en el orden de los nombres del Señor, ¿no? Y también otra observación sería porque en algunas ocasiones se lo veneraba, ¿no? O sea, se le consideraba, ¿no? Un holocausto y el ángel no se lo permitía. En unos no se lo permitía y en otras sí se le permite. Por ejemplo, ¿en cuál sí se le permitió? Sansón. No. A ver, dime el texto. ¿Se le apareció a quién? Con Manoa, por ejemplo, ¿no? Con Manoa, en Jueces. Con Abraham también. Me recuerdo esas dos nada más ahorita. Gedeón, mira, Gedeón. El ángel de Jehová. Mira, cuando la persona cae delante de la persona y se inclina y lo adora, si es Dios, recibe la adoración. Cuando es ángel, en el caso de Juan, dice que un ángel viene y él se inclina y le dice, no, a Pedro, perdón, levántate, ¿no? Yo soy consiervo tuyo. O sea, el ángel se identifica que es ángel creado por Dios. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, Josué, Jacob pelea con el ángel de Jehová y se pelea y no lo suelta, ¿no? Es interesante, bueno, es toda una enseñanza, ¿no? Pero pelea con el ángel de Jehová y dice que le gana, ¿no? Bueno, Dios se deja ganar ahí por Jacob. Lamentablemente la consecuencia de eso es que se quedó cojo de la cadera para siempre, ¿no? Le dislocó la cadera. Entonces, el punto es que ¿quién era ese ángel que peleaba con él? Ahí dice, era el ángel de Jehová, ¿no? El ángel de Jehová. Ese es Jehová, Jesús en la preexistencia, se dice en términos teológicos para entender quién era, ¿no? Porque siempre ha existido, es Dios eterno. Las tres personas de la Trinidad siempre han existido. Solamente que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que es Jehová, el Jehová que se presenta, esas teofanías se le conoce, después se va a encarnar en la persona de Cristo, o sea, nace la encarnación, ¿no? Eso es una doctrina importante también. Entonces, hay que distinguir, ¿no? El ángel de Jehová no es un nombre de Jehová, pues, ¿no? Porque Dios no es un ángel, sino que la idea que el texto lo traduce así, ¿no? Como ángel de Jehová para decir que es una teofanía, una aparición de Dios. ¿Sí se entiende, Max? Claro, gracias, pastor. Listo, muy bien. Entonces, ahora necesito, ya parar el tema de las preguntas, necesito ver un tema con ustedes, que es parte de... ¿Dónde está? Acá está. A ver, nos toca ver, ya hemos visto los nombres, ahora vamos a ver los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Estos atributos revelan el carácter de Dios. Hay atributos, o sea, los atributos de Dios tenemos que también aprender a separarlos, un poquito clasificarlos, por decirles así, ¿no? Ya otros lo han hecho por nosotros, no necesitamos hacer ese trabajo, ya está hecho. Yo me estoy basando estos atributos desde el libro de Wayne Grudem, que ya ustedes lo tienen el libro en PDF. Entonces, este libro nos ayuda un poquito a clasificar, ¿no? En atributos incomunicables y atributos comunicables. Entonces, en los atributos vamos a ver, por ejemplo, un atributo de Dios que es incomunicable. ¿Qué es un atributo incomunicable? Vamos a verlo. Pastora, grande su pantalla. ¿Sí? Ya. 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 Entonces, para que tengan una idea, los atributos incomunicables
se le dice a los atributos que no comparte ni comunica a otros. O sea, que los seres humanos no tenemos en nada eso. Y los comunicables son los que de alguna forma se asemejan y nos comunica algo. ¿Se entiende? Entonces, los atributos incomunicables son atributos como, por ejemplo, su eternidad, ¿no? Ahora, alguien dirá, bueno, el creyente es un ser eterno. Sí, pero tiene un inicio, ¿no? Y va a estar eternamente, pero tiene un inicio porque ha sido creación, ¿no? Es un ser eterno, pero depende de Dios. Entonces, en esa parte es incomunicable, ¿ya? No lo comparte con nosotros, o sea, nosotros no tenemos eso, ¿no? Pero lo vemos en la Biblia. Entonces, en los atributos incomunicables, vamos a encontrar el carácter de Dios, el carácter de independencia, es un atributo. La inmutabilidad, ¿no? Que Dios no cambia. Eso es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, hay varios puntos. Cambia de parecer algunas veces. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia que Dios se arrepiente. Entonces, ¿qué significa ese pasaje? ¿Cómo podemos entenderlo? Después vamos a ver la impasabilidad de Dios. Después vamos a ver en la inmutabilidad la teología del progreso. ¿Qué significa eso, no? Dios es a la vez infinito y personal, ¿no? Es infinito, pero también se relaciona con nosotros. Dios trasciende a nuestras vidas, pero también podemos tener una relación con Él en esa inmutabilidad. Y como vemos en la Biblia, siempre el Señor ha tenido relación con todas las personas que Él ha elegido. Después, en la inmutabilidad también tenemos que ver la importancia de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué es importante esto? Antes mencioné algo, vamos a tratarlo con más profundidad. Vamos a tratar también la eternidad, ¿no? Dios todo lo ve siempre con la misma lucidez. O sea, Dios es eterno, no envejece. Por ejemplo, nosotros sí envejecemos, ¿no? Esa eternidad no la tenemos nosotros. Entonces, como nosotros envejecemos, no podemos entender a Dios y pensamos que Dios es un Dios viejito, tantos años, ¿no? Seguramente ya no es y no es igual cuando era jovencito. Dios no cambia. Ahí tiene un aspecto de inmutabilidad dentro de la eternidad. Entonces, Dios lo ve siempre todo con la misma lucidez. Su experiencia no aumenta. No es porque nosotros, por ejemplo, estamos niños, jóvenes y de adultos, cambiamos nuestras formas de pensar, vamos madurando. En el caso del Señor, no madura. Él ya es siempre maduro, por decirlo así. ¿Se entiende la idea? Tiene la misma lucidez. Después, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Ve todos los acontecimientos en el tiempo. Él sabe lo que va a pasar, ¿no? Y actúa en el tiempo presente, actúa en el pasado y está, para Dios ya actuó o sea, Dios ve todo, un panorama ya hecho, la salvación ya está hecha. Para nosotros todavía no, tenemos que esperar que la segunda venida de Cristo para la glorificación y de ahí no vamos, ¿no? Eso nos falta a nosotros. Estamos en el proceso de santificación, ya hemos recibido la justificación, estamos en el proceso de santificación, nos falta la glorificación. Ya completa todo el tema de nuestra salvación, ¿sí? En la eternidad también nosotros siempre existiremos en el tiempo. Esto es interesante. Siempre existiremos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde el comienzo nuestros nombres han estado escritos. Desde antes de la fundación, tu nombre está escrito. ¿Han escuchado eso o no? Y el tema de la predestinación, ¿no, pastor? Ya, muy bien. Eso vamos a llegar a la parte final después que veamos todos estos aspectos del carácter de Dios. Entonces nosotros siempre existiremos en el tiempo. Y si siempre existimos en el tiempo, entonces Dios nos ha predestinado. Tenemos un destino ya. Entonces algunos tienen objeciones sobre la predestinación. No, es que Dios no ha predestinado. Entonces ya vamos a llegar allá, pero necesitamos entender primeramente cómo es Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros siempre existiremos en el tiempo.
conociendo desde la eternidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Después, la omnipresencia, ¿no? Esto significa que Dios está presente en todo lugar, ¿correcto? Pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es que puede estar presente? ¿No? Dios no tiene dimensiones espaciales, ¿no? O sea, para Él puede estar ahorita acá. Ahorita estamos, ¿qué hora? Va a ser las 10 de la noche, acá en Perú. En Japón son aproximadamente, si no me equivoco, las 12 de la noche. Es algo de 13, 14 horas en Japón. Están de día. ¿Cómo es que Dios no duerme? ¿Cómo atiende acá? ¿Cómo atiende allá? ¿Cómo atiende allá sin descuidarse de acá? Entonces, dentro de nuestra mente, queremos tratar de entender eso, pero para Dios no hay problema, porque Dios es omnipresente, omnipresencia. Eso es un atributo incomunicable, porque nosotros no lo comparte ese atributo con nosotros. Entonces, Dios puede estar presente, mira, para castigar, para sustentar y bendecir. Ahora, vamos a leer, todo esto vamos a leerlo, esa va a ser la tarea, leer esto. Ahorita les voy a explicar en qué consiste la tarea. Entonces, Dios está presente para castigar, pero también para sustentar y bendecir. ¿Cómo maneja eso Dios? O sea, ¿cómo lleva la cuenta? Por eso no lo entiendo. Entonces, eso es incomunicable, porque yo no lo comparte conmigo. Ese es un atributo de Él. ¿Correcto? ¿No? Después, la unidad. ¿Cómo es la unidad de Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo se mantiene esa unidad siendo una misma esencia? ¿No? También ese es un aspecto importante de ese atributo incomunicable. No, porque nosotros no tenemos ese atributo. Después vamos a ver el carácter de Dios, pero los atributos comunicables. Estos ya son otros. ¿Cuáles son? Algo que sí comparte con nosotros, que nosotros podemos tener eso. Por ejemplo, la espiritualidad de Dios, nosotros también somos seres espirituales, ¿no? La invisibilidad de Dios, no lo vemos, ¿no? Y si eso sí podemos ver, es algo que sí lo comunica. Es un Dios es espíritu, ya hemos visto. Acá seguro se va a ver, es el tema de cara a cara, todas esas cosas vamos a poderlo conversar ahí. Después, conocimiento u omnisciencia, ¿no? Sabiduría de Dios. Nosotros tenemos cierta sabiduría, sabemos que hay una sabiduría de Dios que la entendemos y cuando la aplicamos vamos siendo sabios, nos vamos acercando un poquito más en esa imagen de Dios, o sea, esa imagen que Él tiene, ese atributo comunicable, yo lo puedo lograr en alguna medida. Conocimiento y omnisciencia, también vamos a ver el tema del conocimiento, la sabiduría, la veracidad y la fidelidad de Dios como parte de su carácter y atributo, la bondad de Dios, el amor, misericordia, gracia y paciencia, su santidad, paz u orden, ¿no? Dios es un Dios de paz, dicen algunos, y Dios es un Dios de orden. ¿Será dos cosas diferentes? Interesante. Paz y orden, justicia o rectitud. Dios es un Dios celoso, es un atributo, es su celo, muy bien. Vamos a ver que un poquito ves estudiando eso. Y acá está el otro punto, la ira de Dios. O sea, Dios es un Dios que se ira. Nosotros en cierta forma hablamos de un celo santo, ¿no? En alguna forma tenemos que reflejar esa imagen de Él, ¿sí? Así que los atributos comunicables son atributos que nosotros sí podemos reflejar de Él en alguna medida, ¿no? Conocimiento, todo esto que vemos acá. Acá hay más de esos atributos comunicables. Su voluntad. Dios tiene una voluntad. Expliqué la vez pasada, hay una voluntad permisiva y hay una voluntad directiva. Hay cosas que Dios dirige por su palabra, es esto. Pero hay acontecimientos que Él no dirige, pero que permite, ¿no? Habíamos conversado con respecto a algunos elementos de Dios nunca nos manda a mentir. Sin embargo, vemos que Rahab, ¿no? La ramera, miente a los soldados de Jericó, los cananeos, para mandar al desvío a esos soldados y no vayan a matar o a detener, los iban a matar
a los espías del pueblo de Dios, ¿no? Habíamos dicho que eso es una mentira. Nadie la mandó a Rahab a mentir, pero Dios permitió eso. ¿Para qué? Para proteger a sus espías y animar al pueblo para que tome posición de eso. Y bueno, y Dios la recompensó porque ahí había una actitud de fe de parte de Rahab, como habíamos visto la semana pasada, y decidió ella traicionar al mundo, en este caso Jericó, para irse al ejército y proteger al ejército de Jehová, o sea, pasarse al lado de Dios, ¿no? Entonces, la recompensa ya conocen cómo fue, ¿no? Es parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en libertad también, Dios tiene la característica, el atributo de libertad, omnipotencia, poder y soberanía, esos dos elementos, perfección, bienaventuranzas, ¿no? Ese es el tema de las bienaventuranzas. Dios es un Dios de bienaventuranzas, es un Dios que bendice, también va a estar ese tema acá. Dios es bello, ¿no? La belleza de Dios, ¿en qué se refleja? O sea, la gente piensa que es bello. Cuán bello es el Señor, cantamos, ¿no? Cuán bello es el Señor. ¿A qué te refieres? Si nadie le ha visto su cara, nadie le ha visto su cara, la belleza de nuestro Señor, ¿no? Vamos a ver. Y la gloria. Todos estos elementos que vemos acá están en el libro de Wayne Grudem, Teología Sistemática. Bueno, ya se los mandé, no sé por qué no. Bueno, ya. A ver, apunten, va a haber una tarea. Primero, la tarea consiste en leer este libro de Grudem, los capítulos 11, 12 y 13. Capítulos 11, 12 y 13 habla de los atributos incomunicables y de los atributos comunicables. Ahí vemos todo esto que está acá, ¿sí? Esa es la primera tarea, leer. Y va a ser esta semana, o sea, ya no voy a esperar hasta otra fecha, o sea, el otro jueves tienen que entregar esta tarea. Primero es leer, ¿correcto? La primera tarea es leer todo. La segunda tarea es explicar en una hoja, o sea, van a escribir una hoja nomás, una hoja, explicar uno de los puntos que ahorita le voy a dar. Ahorita vamos a hacer la selección. Acá vamos a hacer la selección. Un punto que te toque, un punto de su atributo. Y en una hojita vas a presentármelo como tarea. ¿Cuándo tienes que entregarlo? Antes de la clase. El próximo jueves, nuestra clase, ¿a qué hora sería? A las 7, hasta las 6:59, me entregas la tarea. ¿Sí? Entonces, así no se te junta para otro día y ya. Entonces, me entregas a tiempo y recibimos esa tarea. ¿Sí? Recibimos esa tarea y ustedes ya conocen, ya han dado una lectura de todos estos aspectos que estamos viendo. Entonces, vamos a ponernos acá. Vamos a empezar con el primer punto. Voy a apuntar acá. Voy a tener que salir de pantalla completa para poner los nombres, ¿ya? Acá voy a poner. A ver, quiero ver quiénes estamos en la lista. Sí, mira, justamente la idea de lo que vamos a hacer ahorita es que voy a repartir a cada uno un punto y van a hacer una tarea. La tarea, me gustaría poderles dar espacio para la exposición. Permítanme organizarme, pero yo creo que para la próxima, ¿cuántos somos ahorita? ¿Cuántos estudiantes hay? 17, pastor. Ahorita 15. 17 menos pastor, claro, 17. 15. Ya. 15. Ya. Entonces, vamos a empezar. Ya. Vamos a poner, a ver, yo acá en la lista tengo, a ver, hermano Carlos García. Carlos García, ayúdame en algo. Hay una lista donde salen los participantes, hay un orden, ¿sí? Si no me equivoco, empieza con mi nombre, después está el nombre del seminario y empieza Wilson, así, José Mejía,
Lesameta, sí, ¿está bien? ¿Lo ubicas? ¿La lista de participantes? Ya. Me vas a ir dictando nombre por nombre y yo voy a poner en cada tema, ¿ya? De los caracteres comunicables. Ya. A ver, díctame el primer nombre que aparece ahí. Wilson, ¿no? Lo que tengo acá en la lista, primero es Marco Antonio. Ah, no, usted, ¿no? Ya, sí. Wilson. Sí, Wilson. Ya, Wilson. Sí. Ya. De ahí. Ya, de ahí sigue José Mejía. Ya. Yo voy a poner, ya. Ahorita les digo cómo. Ya, sigue editando el que sigue. José Lezameta. Pablo. O Pablo Lezameta. Ya, yo pongo apellido nomás, después ya le pongo nombre. De ahí. Hermana Aide. Aide. ¿Quién más? Hermano César Chávez. David. ¿David Sí, qué? David, Aurelio, Víctor. Así sale en el esto. Solamente hay un David, ¿no? David Melgarejo, pastor. Melgarejo. Ya, Iván Ya, Melgarejo listo. también. Ya, el que sigue, ¿cuál es? Iván Melgarejo. Ya. El hermano José Guastelú. José Gastelú. José Gastelú, sí. Julio César Blas. Ya. Leila Blas. Morillo. Leila. ¿Qué más? Leila Morillo, hermano Leoncio. Leoncio. ¿Quién más? Hermano Leoncio. Después sigue, ratito. Hermano Max. Hermano Luis Bobadilla. Bobadilla. Sí. Max Alba. Max. Sí, Max. Y William Jesús. Gente, maestro. Un segundito. Después de Max, ¿quién viene? William Cabello. Cabello. Ya. ¿Quién más? Y de ahí sigo yo. Varón, yo te tengo número 3 en la lista. Ya, póngame 3 a mí. Ya. No, ya está ya. Carlito, te ha tocado la más difícil, ¿ah? Ya fuiste, Carlos. Bendecido. Bendición de Dios. No, mentira, es una broma. A ver, hermanos, acá he hecho una lista y ustedes la primera tarea es leer todo sobre esto que estoy diciendo. Capítulo 11, 12, 13. Pero la tarea solamente van a ser de las páginas que les voy a decir, del atributo, de un solo atributo. Todo lo que habla Gruden, ustedes van a escribir y lo van a explicar. O sea, lo estudian bonito y de ahí lo explican en una hoja. No es resumen, pueden citar lo que él dice, pero tienen que explicarlo. Háganse cuenta que ustedes van a explicar en la clase una exposición de una hoja y la hoja tienen que explicarla en 3 minutos. O sea, la idea no es poner mucho contenido, sino ser puntual, que con pocas palabras podamos entender. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tener en la próxima clase 5 minutos. Creo que es mucho, creo que no creo que lleguemos. Entonces, déjame organizar bien cuánto tiempo necesitaríamos para 15, somos 15 o 20 alumnos, si no me equivoco. Entonces, si son 15... 3 minutos. 3 minutos para poderlo hacer, ya. Eso va a calcularlo, ¿ya? La idea es que su tarea es una hoja. Y de ahí, 5 minutos, cada uno... Entonces, por ejemplo, pregunto así, ¿no? Hermano Leoncio, su tarea, explíquenos la bondad de Dios. Entonces usted explica, el Señor es bueno, para siempre, no sé. Listo, 3 minutos, pum, le cortamos el micro. O sea, tiene que ser muy sintético para que todos puedan exponer, ¿ya? Y al final, alternaremos un poquito. ¿Se entiende la idea, no? Correcto. Muy bien. Entonces, ahora les voy a dar lo que tienen que hacer. A ver, vamos a la... Acá está. A ver,
Hermano Wilson, tiene que decir presente. Presente, pastor, dígame. Espiritualidad. Está Página, bien, página 191. Listo, pastor. Ya, eso es tu tema. O sea, tienes que leer todo, pero tu tarea solamente es sobre espiritualidad y expones en 3 minutos espiritualidad. ¿Se entiende? Así es, exacto. Hermano Mejía, invisibilidad. José Luis. Está en la página 193. Ya, pastor, ya. Hablar del hombre invisible. Hermano Lesameta. Presente, pastor. Conocimiento u omnisciencia. Correcto. Página 195. O sea, no tienen que investigar. Bueno, si quieren, investiguen en otros, pero leyendo esto les va a ayudar bastante. ¿Ya? Y ustedes van a escribir una hojita sobre explicando qué es el conocimiento o omnisciencia. Hermana Aide. Sí, pastor. Sabiduría. Página 198. Ya, pastor. César Chávez. Está durmiendo. Doctor, dígame. Veracidad y fidelidad. Página 200. Ya, gracias. David Melgarejo. Presente, pastor. Bondad. Página 203. Buenísimo. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Amor. Página 205. Está bien. Hermano Josué Gastelu, ¿no? Hermano Josué. Se fue. Está durmiendo. Ya. A ver, al final lo volvemos a llamar. Hermano Blas. Presente. Santidad. Página 208. Leila. Paz u orden. Página 209. Leoncio. Justicia o rectitud. Mira, casualidad. Página 210. Hermano Bobadilla. Presente, pastor. Celo. Página 211. Max Salva. Presente. Ya, una aparición de Dios ahora, como el ángel de ira, la ira de Dios. El ángel de la muerte. Ira, página 212. Cabello, hermano Cabello. Presente, pastor. Voluntad, página 218. Ok. Hermano Carlos García. Amén, amén. Carlos amén. García. Allá, libertad. Está durmiendo, Carlito. No, es una foto, es una foto. Allá. Carlito García, libertad. Sí, libertad, libertad. Ya, hermanos, ha entrado ahorita, creo, Yamir, ¿no? Yamir. Sí, sí, Yamir Girón. Pastor, el hermano Recién acaba de Gastelum ingresar. está en una llamada. Pastor, Ya, disculpe. ahorita le damos, sí. El hermano Yamir, ¿has Gastelum entrado? está en una llamada. Yamir, Hola, sí, aquí estoy, Está- pastor. Yamir, hola. ¿Recién has entrado, no? ¿O has estado temprano? No, estuve temprano, pero se me salió y ahorita voy llegando a casa y me puedo conectar desde la lacto, por eso. Ya, bueno, vas a tener que ver el video de hoy día para ponerte al día. Pero hay una tarea. La tarea es leer el libro de Gruden, el de Teología Sistemática. Apunta, tenemos que leer el capítulo 11, 12 y 13. De la página 159 a la 233. 159, ¿hasta cuál? 233. Es regular, ¿ah? Pero la lectura es interesante. Léanlo rápido,
Ojo, que la tarea la tienen que entregar el próximo jueves hasta las 6:59, ¿no? Así hemos quedado. La lectura, la lectura es para ustedes, pero tienen que leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Y la segunda, capítulo 11, 12 y 13. Ya. Ya. Y la segunda tarea es explicar un atributo que te va a tocar ahora, solamente uno. Lo vas a leer bien y en una hoja, una página, ¿no? Van a escribir, ¿no? Ideal que todo lo hagan pues en Word, más fácil para revisarlo y archivarlo, ¿ya? Van a explicar el atributo. Ojo, no es un resumen de lo que escribe Gruden. Tampoco es ¿cómo se llama? Repetir lo que él ha dicho. La idea es de que expliques lo que él ha dicho. ¿Se entiende? Lo explica. Explicar lo que hemos entendido. Claro, explica lo que has entendido, porque él explica esto muy bien. Ahora, si tú quieres tomar otros libros de referencia, tómalo, pero que sea tu pensamiento. Hazte cuenta que vas a dar una clase y estudiaste, ahora lo explicas. Con nuestras propias palabras, entonces, pastor. Sí, bueno, obviamente que vas a citar, Wayne Gruden dice que la voluntad de Dios es 2 veces, permisiva y esto. Y se ve en esto, lo explicas en una hoja, no más de una hoja. No quiero que hagan más de una hoja. Sinteticen. Y eso que han sintetizado lo van a explicar en la próxima clase, máximo 3 minutos. ¿Ya? Esa es la tarea. ¿Se entendió? Entonces, hermano Yamir. Sí, soy pastor. A ti te va a tocar, Yamir. Ese poder y soberanía. A ti te toca omnipotencia. Página 224. Omnipotencia, poder y soberanía. Poder y soberanía 224. Así que ya arranquen con la tarea. Bueno, ahora descansen, ¿no? Porque algunos estarán cansados y ya mañana organícense bonito para que lo vayan leyendo y lo que les toca y estén listos con la tarea antes del jueves. Pastor, ¿qué hacemos con los compañeros que no han podido conectarse el día de hoy? Ya, me van a tener que avisar para darle lo que sigue, pe. Pastor, ¿Ya? un favor, disculpe. Sí. Soy Josué, sino que me llamaron del trabajo por un caso que tenemos que atender de una chica que ha tenido un tema personal. Falleció su mamá y estamos en la consejería. Sí apunté la página, pero a ver. Es para ahorita... te dicto, Josué, te dicto. A ver. Primero hay que leer Gruden, ¿no? Teología Sistemática, capítulo 11, 12 y 13. Esa es una lectura de la página 159 al 233. Esa es una lectura, ¿no? Y ese es uno. Segundo, de eso no me tienen que entregar nada, simplemente leerlo. Ya cada uno ya ve cómo lo lee, pero léanlo. Y segundo, es hacer la tarea de esto que te toca a ti. Misericordia, gracia y paciencia. Página 206. ¿Ya? Lo leen y en una página explican lo que han aprendido ahí, en esa hoja. ¿Se entiende? Sí. Ya, en una página nada más. Y la próxima lección, antes que empiece la clase, me mandan la tarea. Hasta ahí tienen plazo. Ya. ¿Ya? Y en la clase yo les voy a dar la oportunidad en 3 minutos explicar su hojita. Ya. Ese es el desafío. La tarea. Listo. Hermano Josué, disculpa, ¿tu apellido es Gastelu o Gastelú? Gastelú. Gastelú. ¿Con acento o mayor fuerza? Acento en la U, ¿no? Acento en la U. Tilde. Correcto. Sí. Tilde. Listo. Bien, disculpe, ya pues, pastor, entonces... hemos ya atendido un tema del trabajo, porque bueno, también soy coach, entonces trabajamos la parte psicológica con los alumnos y temita nos ha tenido con dolor de cabeza esta alumna. Su mamá falleció y hemos estado haciendo el acompañamiento. Ya, José, no te preocupes, está bien, se considera eso, no te preocupes. Gracias, disculpe. Ya, listo. Entonces,
Ya están las tareas y ya Pastor, estamos por encima pastor, de la ola disculpe. volando. Sí, sí, Sí. pastor, último. Le digo, ¿y el libro de Marian Gruden nos van a enviar o cómo? Yo lo envié en el curso anterior, no sé si lo tienen. Pastor, ¿lo podría reenviar, no? Pastor. Sí, por favor. Por supuesto, no por puede supuesto. reenviar Lo voy a porque volver no lo tengo. a poner ahí en el grupo ahorita, ¿ya? Muchas gracias, Listo. pastor. Ya, y los compañeros que faltan, seguro que les van a preguntar, tengo que darle la tarea, pues, que me avisen, ¿no? Que me llamen, sí, que me llamen, que me manden el mensaje y, bueno, ahí ya, por nombre los atiendo, ¿no? ¿Ya? Creo que es responsabilidad del alumno por alguna situación que no pudo venir. Hay un alumno que me avisó que no iba a poder venir, no me acuerdo con exactitud quién era, pero hay que mandarle la tarea. Bueno, él me pidió permiso que no iba a poder estar, entonces le voy a mandar la tarea. Ya, no se preocupen, ahí hay bastante tarea en ese libro, ¿ah? El que quiere 2, me avisa, acá le mando. Listo, hermanito, que Dios les bendiga, ya vamos a terminar. Pastor, Ya estamos por encima. ¿Ah? Mande mejor una vez. El libro, sí, sí. Claro, Listo. entendelo. Oramos para terminar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche, en este tiempo, Señor, de aprender tantas cosas que en la Biblia están, Señor, que revelan las cualidades, tus atributos, que revelan tu carácter, Señor. Y si lo revelas, tiene un propósito para que nosotros conozcamos eso, sepamos cómo no irnos en desbalance hacia un lado y al otro, humanamente pensando, afectado nuestro pensamiento por el pecado y nuestras situaciones que vemos, vivenciales, sino que queremos conocer a ese Dios perfecto, Señor, que espera que nosotros podamos obedecer y queremos conocerte para poder hacer tu voluntad. Tú has elegido a cada uno de estos hermanos, nos has elegido en la iglesia para poder discipular a las naciones. Ayúdanos a conocerte a ti para poderle enseñar esa cualidad que tú tienes, Señor, tu carácter. Porque si debemos reflejar ese carácter y vivir confiando en ti, necesitamos conocerte más, Señor. Ayúdanos para poder lograr eso a través de este curso. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos. Derrama tu bendición y permite de acá hasta la otra semana poder hacer esta tarea, pero más que una tarea sea un conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Así oramos y queremos terminar con tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.